estamos listos para dialogar un rato, siempre bien chévere. Hablar con nuestro amigo Pastor Nando Stey del Consejería Pastoral. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Fernán. Buenos días, Moraima y Juan Carlos. Siempre una bendición estar aquí cada miércoles tempranito en la mañana. Para nosotros también recibirle. Esta mañana, como de costumbre, ¿verdad? Nosotros abrimos las líneas para consejería. Una de las cosas que por muchos años, ¿verdad?, hemos venido haciendo con este segmento es, al principio, pues por muchos años dedicamos el segmento a consejería para varones y se llamaba consejería de hombre a hombre. Hubo un momento dado en que las chicas nos llamaban mucho porque querían hacer preguntas también y hubo un momento en que los varones bajaron un poquito ese deseo de plantear las situaciones que le afectan y convertimos este segmento en consejería pastoral, así que es unisex, tanto para varones como para chicas. Si tú tienes una necesidad de algún consejo en esta mañana porque tienes algo que está afectando tu relación de casado, tu relación de casada, algo que te afecta a nivel de familia, inclusive puede ser algo que te afecte en tu trabajo y que necesites un consejo, pero mira, de corte pastoral. Este segmento pues es para ti en esta mañana. Nando Stey lleva ¿cuántos añitos ya en el pastorado, Nando? En el pastorado son 20 años ya. 20 añitos ya. 20 años. Se aprende un poquito en 20 años. Un poco. 20 años. Ha sido una bendición. Realmente yo creo que el proceso de aprendizaje de lo que es la pastoral y de acompañamiento es algo que marca el corazón. Y yo creo que por lo menos tanto para Jessica como para mí estos 20 años ha sido un verdadero privilegio. Y sabes que la dinámica del consejo pastoral se basa en la palabra. Se basa más que en la sabiduría que pueda tener una persona, es descansar en esa sabiduría que tiene la palabra para mostrarnos en que en medio de cualquier circunstancia o situación, sí Dios siempre tiene respuesta. Y sí hay una respuesta para cada etapa y cada proceso. Y obviamente pues para nosotros siempre un placer estar aquí en Nueva Vida. Y yo recuerdo desde el primer instante que comenzamos en esta sección, el poder compartir la palabra y dar esos primeros auxilios quizás para reenfocar procesos y utilizando la palabra como el fundamento para manejar esas circunstancias. Yo creo que es lo que nos dirige a poder funcionar en sabiduría. Uh-huh. Y yo creo que todo el mundo cuando se levanta en la mañana quiere vivir en sabiduría. Todo el mundo dice, yo quiero accionar hoy con una dirección correcta, pero a veces no tenemos las herramientas para poder hacerlo. Y qué bueno es saber que la palabra nos brinda esas herramientas y obviamente el tiempo quizás de haber pasado y de haber tenido esa experiencia de poder ver buenos frutos y ver la bendición en otros, pues siempre es una gasolina para continuar. En el mundo de la consejería he visto en estos 34 años que llevo sirviéndole a Cristo que la palabra del Señor requiere de poner el orgullo a un lado, porque muchas veces venimos buscando el consejo de Dios con un plan predeterminado nuestro. Uh-huh. Y lo que estamos buscando es que muchas veces el consejo de Dios se acomode a lo que ya yo tengo en mente y a lo que yo quiero hacer. Uh-huh. Y muchas veces la palabra de Dios nos lleva por un camino contrario. No sé cuántos cristianos pueden identificarse con este comentario, pero en estos 34 años me he tenido que enfrentar a yo someter a la autoridad de la palabra muchos planes y muchas cosas que yo he fabricado, ¿verdad? Que yo he levantado. Uh-huh. Y me he tenido que, ¿verdad? Tragar gordo en momentos dados porque el consejo bíblico es contrario a lo que yo quiero hacer o a lo que me encantaría hacer. Uh-huh. Obviamente cuando cedes al consejo bíblico y terminas obedeciendo, ves con el tiempo la cobertura que eso significó para ti y lo sabio que fue de la palabra haberte, ¿verdad?, metido en esa dirección, haberte trazado ese camino a seguir. Te encuentras como pastor todavía que esa realidad de el que logra la diferencia es en cuanto podemos someternos a la autoridad de la palabra, porque yo tengo 34 años en Cristo, como digo, pero todavía momentos particulares, o sea, no es algo que ya tú superaste y ya no bregas con ese problema en tu vida. Consistentemente en algún momento vuelves y te enfrentas a lo que tú quieres hacer y lo que te encantaría hacer
versus el consejo de Dios. Mira, es que el evangelio es buenas nuevas para un cambio de dirección. Y es interesante porque cuando tú ves en la escritura que la multitud se acercaba a donde Jesús y que la fama de Jesús se extendía, en ese momento Jesús decide mirar a esa multitud y a los discípulos y decirles: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, tú ves que eso aparece en los 4 evangelios, que aparece contundentemente el que Jesús hablara sobre la importancia de cómo me niego a mí mismo y cómo el evangelio no es que el centro somos nosotros, sino el centro es Él. Y cómo la realidad de nuestra vida sometida a la obediencia de la palabra es la realidad de lo que hizo Cristo, cuando en obediencia decide ir a la cruz. Entonces Jesús lo que le está diciendo a los discípulos es: así como yo me niego a mí mismo y tomó forma de siervo y se humilló y en ese proceso toma la cruz. Yo creo que el evangelio tiene que ver con unas buenas nuevas de un cambio de dirección, y probablemente la realidad del consejo bíblico es que cuando nos enfrentamos a lo que nosotros creemos que es lo que debería ser la decisión correcta, quizás nos encontramos con que la palabra nos está diciendo otra cosa totalmente diferente. Yo recuerdo uno de los primeros consejos que me dieron uno de mis pastores fue, me miró, yo era un adolescente, me dijo: Nando, escucha tu corazón y haz todo lo contrario. Y entonces usualmente nosotros lo que encontramos como consejo es lo opuesto, es escucha tu corazón y síguelo. Pero la escritura lo que dice es: guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque es engañino y perverso. Entonces, a la hora de la verdad, de él mana la vida, pero tienes que guardar tu corazón. Así que escucha tu corazón, y probablemente haciendo todo lo contrario puede ser que tomes una decisión correcta. Entonces, yo creo que por eso la palabra dice que la misma palabra hace sabio al sencillo. Cuando conocemos la palabra y vemos lo que Jesús regularmente enseñaba, lo que él nos mostraba era cómo piensas menos en la realidad de lo que son tus deseos, y pones en ese lugar la realidad de lo que es el deseo de Dios, y la dirección de Dios y la obediencia a Dios. Entonces, yo creo que el evangelio es buenas nuevas de salvación para liberarnos de esa naturaleza pecaminosa y de esa dirección donde queremos acomodar a Dios a nuestras circunstancias. A veces queremos como que construir un Dios que tiene todas las cosas que yo necesito, pero no necesariamente quiero someterme a la realidad de un Dios que quiere transformarme. Y que esa transformación es a cara descubierta, como un espejo, siendo transformados, como dice la palabra en el libro de Corintios. Así que yo creo que genuinamente cuando nosotros nos sometemos a la palabra, lo que va a ocurrir en primera instancia es un choque. Entonces yo creo que a veces eso es lo que no quisiéramos que ocurra, ¿verdad? Decimos, bueno, pues yo quiero que el Señor esté de acuerdo. Bueno, quizás a lo mejor el Señor lo primero que va a ministrar a tu corazón es que va a chocar contra lo que quizás tú quisieras, pero luego vas a ver el fruto. Porque vas a ver el fruto de cómo tu carácter entonces es transformado, de cómo entonces la sabiduría de Dios empieza a dirigir tu vida, y cómo empiezas a sentir la satisfacción de honrar a Dios, de obedecerle, y en medio de ese proceso ver cómo tu vida gira en relación a ese centro que es Jesús. Con estas palabras queremos abrir las líneas para que te comuniques con nosotros y recibas una palabra de consejo pastoral. 787-993-9700. Mantente en el anonimato. No queremos, ¿verdad?, identificarte ni a la gente cercana a ti. Y tienes este brequecito de un primer auxilio, una primera palabra de dirección para aquello que te aqueja, con el pastor Nando Steider. Hola, Ruta, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, sí. Venía como riéndome y llorando a la vez con las palabras que estabas diciendo. Yo de joven pasé muy malos ratos en la iglesia. Yo amo a Dios con toda mi vida. A mis 18 años, el enemigo sabía que no podía sacarme de la iglesia, pues entró.
Y esa frustración fue muy grande que hasta el día de hoy todavía lidio con todo eso. Pero estoy en las palabras que estabas diciendo, como que, ¿cómo explico? Como en esa lucha de que la palabra indica esto, Dios indica esto, pero como ando como con esa, no sé cómo explicar, como con esa frustración encima, como que quiero demostrarle a la gente que como que es a mi manera. Y es como que es difícil porque de verdad que el enemigo utilizó mi reputación a mis 18 años, era líder de jóvenes y me sentía, amaba las cosas de Dios con todo mi corazón hasta en la escuela. Y cuando pasó esa mentira que esa persona dijo, me pusieron en disciplina 2 años. Y yo estaba bien activa, yo amaba a Dios, con todo lo que yo hacía, yo lo hacía de corazón. Y eso como que fue bien frustrante en mi vida porque nadie quiso creer en las cosas que era cierto. Incluso pasé por violencia por querer obedecer la palabra de Dios y separarme de esa persona que también participaba en la iglesia. Todo fue a través de un noviazgo cristiano que yo quería llevar bien y esa persona no. Incluso la última situación, él me golpeó, fue bien horrible, hasta en su propia casa, enfrente de su mamá, y todo eso como que me frustró porque yo hice lo correcto, pero esa persona fue a invadir mi dignidad en la iglesia y todo paró. Amiga, te pregunto, y qué bueno que te estás desahogando un poco con nosotros en esta mañana y verdad, te agradecemos el detalle. Desde esa mala experiencia, ¿dejaste al Señor? ¿No has vuelto a servirle de manera directa al Señor? Pues yo seguí yendo, pero en todo esto llegó toda la rutina de trabajo y universidad. Y como que fui alejando, eso me fue como que alejando de todas las actividades. Y entonces estaba como que todo encima. Y yo trataba, y no sé, la rutina como que no me dejaba. Entonces toda esa frustración, la que estaba de que en disciplina 2 años, esas son cosas de antes, o sea, yo tengo ya 28 años. Pero ¿necesitas un consejo particular de parte del pastor esta mañana? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, la pregunta mía es ¿cómo yo podría como, no sé cómo decirte, cómo buscar ¿Cómo volver? Sí, porque yo amo al Señor, yo puedo estar levantando a otras personas, pero en realidad no siento que me he levantado de todo eso. Seguro que sí. ¿Sabes? Es como que cómo lidio con todo esto de las cosas de la iglesia, la palabra de Dios. Yo sé que también uno con la rebeldía quiere hacer esas cosas como que... ¿Tienes coraje? ¿Te queda coraje con la iglesia? ¿Tienes coraje todavía con la iglesia? Pues sí, porque son muchas cosas. Siempre me preguntan que si me reconcilié, siempre me, ¿sabes? Como que no tienen esa ética. Entonces yo no sé ni cómo decirte que me... Sí. Qué bueno que todavía te ríes, de verdad, dentro de todo. No, y el que nos estés escuchando muestra que tu corazón es un corazón sensible a Dios. Mira, yo quiero decirte varias cosas, aunque me tome un poquito más de tiempo contigo. En primer lugar, el Señor es Dios misericordioso. Y Él está esperando que tú vuelvas a la casa, a abrazarte. Yo sé que, mira, la iglesia no es un lugar perfecto. La iglesia es un lugar donde la gente se equivoca, donde aún los pastores nos equivocamos. Y en medio de los procesos también aprendemos y crecemos. Y hay circunstancias que a veces ocurren que marcan el corazón. Y yo, en nombre de esos líderes y de esos pastores que de alguna manera hirieron tu corazón, yo te pido perdón. Yo asumo la responsabilidad como pastor de pedirte perdón por una situación que claramente fue algo que a través del tiempo probablemente salió a la luz de que tú tenías quizás una gran parte de todo el proceso de la razón. Pero quiero que tengas algo claro. Necesitas creer que tú puedes ser perdonada por el Señor, en primer lugar. Segundo, que tú puedes perdonar. Cuando hay esa molestia en el corazón, la palabra lo que nos dice es que perdonemos. Quizás esa es una de las cosas, como hablábamos al principio,
choca la palabra con nosotros, porque a veces uno quisiera aguantar ese rencor y esa molestia y ese enojo en el corazón. Pero como aprendí de un gran amigo, el pastor José Luis Navajo, que él decía que el rencor es un veneno que te tomas tú creyendo que va a matar al otro. Entonces, hay momentos en los cuales lo que tú necesitas es perdonar. Perdonar y confiar en que quizás lo que ocurrió en medio del proceso te ha enseñado a ver que las circunstancias aún dentro de la iglesia pueden tener momentos difíciles. Pero lo último que sí quiero decirte es que necesitas perdonarte a ti misma por lo que ocurrió. Quizás a lo mejor miras hacia atrás, dices que tienes 28 años, que eso ocurrió a los 18. Quizás ahora con la madurez que tienes, miras hacia atrás y dices, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no hice esto otro? ¿Por qué si hubiera hecho tal o cual cosa? Y nunca vas a hacer eso con sabiduría. Mirar hacia atrás y tratar de empezar a enmendar cosas que con la madurez que tienes ahora no es necesario. Necesitas perdonarte, necesitas perdonar y necesitas caminar hacia quizás un escenario de una comunidad de fe, que esa comunidad de fe pueda brindarte un proceso de sanidad, de restauración y de ayuda. Y sí acercarse, yo sé que es complejo. Yo sé que es complejo volver, y aquellos que han vuelto saben que es difícil, pero implica una resolución. Y la Escritura me enseña eso también. Cuando el hijo pródigo dice la palabra que volvió en sí, dijo, voy a volver. Aunque pase lo que pase, yo voy a volver. ¿Y sabes qué pasó con el hijo pródigo, verdad? Porque esa historia tú te la sabes. Si fuiste líder de leones, tú te la sabes. Cuando llegó el hijo pródigo, el padre no le preguntó nada. No le dijo nada, solamente se le echó el cuello, le besó y hizo una fiesta. Así que quizás en tu corazón hay como que, ¿cómo va a ocurrir esto? No, pues el Señor te va a recibir. Obviamente, sí es importante que vayas a un escenario de fe donde no te sientas juzgada, ni no te sientas que te rechazan, sino un escenario de un acompañamiento de fe donde sea de bendición para ti. Pero sé libre y vuelve a casa, vuelve al Señor y te bendecimos y confiamos en el Señor, que en tu corazón haya perdón. Si hay ese perdón, tú vas a sentir la verdadera libertad en el Señor. Consejería Pastoral con Nando Seidel, buenos días, adelante. Buenos días. Buen día, adelante. Buenos días, bendiciones a todos. Igual. Mira, ahora me acabo de conectar con el programa y yo lo oigo todas las mañanas y en mi carro voy. Eso es lo que se oye en mi carro. Pero no sé del tema que están tocando hoy, pero llevo días tratando de comunicarme con el programa y específicamente con Moraima, porque hace como 2 semanas atrás tocaron un tema sobre la rehabilitación y de las sustancias y todo. Y entonces yo pertenezco a un grupo de apoyo de muchachas maltratadas de sustancias y todo, y yo llevo 18 años hasta el sol de hoy, dale gracias a Dios, de rehabilitada. Qué bueno. Entonces, mi petición era pedirle un día, por lo menos una horita, a Moraima que llegara al lugar para que hablara con las muchachas, porque en verdad esas muchachas vienen tan como desviadas de la calle y eso, y vienen con uno, ¿cómo le digo? Con marcas pasadas. Unas costumbres ya, tú sabes, negativas, y es bien difícil para ellas modificar, tú sabes, hay muchas que vienen con esos cambios, ¿verdad? Que quieren cambiar en su vida y todo y demás, y para ver una palabrita de aliento, que yo sé que Moraima tiene mucho en su corazón, y para todas nosotras las mujeres y para todo el mundo, a ver cómo podíamos ayudarla. Ese es en el hogar, la Casa La Providencia en San Juan. Con mucho gusto, búsqueme como Moraima Oyola en el Facebook, Moraima Oyola, y entonces me escribe y rapidito le vamos a estar contestando. Claro que sí, con mucho gusto. Y qué bendición el ver la disposición de ella a servir, a bendecir. Hay mucha gente en nuestro país que está haciendo esas
esas pequeñas cosas que parecen bien pequeñas, pero son bien gigantescas delante del reino de los Claro cielos, que sí. porque están dispuestos a servir y a bendecir. Así que honramos a todos esos Yes. que van hoy camino a su trabajo por una vocación profunda de servir y de bendecir a aquellos que están en necesidad. Salió de ese mundo, Sí, salió ella de ahí. cambió para siempre, así que un abrazo solidario. Bueno. Se nos acaba el tiempo, pero quisiera hacer una pregunta, que tal vez una extensión de la primera llamada. Pastor, ¿sería bueno que ella intentara regresar a la iglesia de donde salió? Pues mira, yo creo que siempre hay una etapa en la cual esa sanidad es mejor llevar que sea en un escenario diferente. Diferente, ok. Creo que sí va a llegar el momento donde el Señor, seguro que en el proceso de sanidad le puede permitir llegar a ese escenario donde en el pasado quizás hubo alguna herida, pero para restaurar y para que entonces ese perdón sea un proceso total, pero creo que en esta etapa, entendiendo que fue una circunstancia que manejó años, o sea que hubo circunstancias de dolor y de quebranto y donde ella se sintió inclusive maltratada por la circunstancia, creo que lo más sabio es un escenario diferente, por lo menos en esta etapa dentro del proceso de sanidad, porque yo creo que de esa forma va a ser también más fácil para ella el poder manejar todo ese proceso de perdón que sabemos que es complejo. Yo creo que esto es bien importante y qué bueno que lo trae Fernán, porque a veces pensamos que el perdón es como que decir, pues ya te perdono, no, pero el perdón incluye todo un proceso de sanidad y de restauración que requiere un acompañamiento. Así que yo creo que en ese aspecto, y damos gracias al Señor, porque aquí en Puerto Rico tenemos iglesias que son iglesias de restauración, de sanidad, que sabemos, y pastores que pueden acompañar en procesos como estos. Así que yo creo que sí sería bueno un escenario diferente en esta etapa, ya que ha sido tan difícil todo el proceso. Son 10 años de estar quizás alejada. Y sabes que es la realidad de muchos jóvenes. Y quiero hacerle un llamado a esos jóvenes que quizás están ya entrando en esa adultez y que se alejaron en el camino porque ocurrió una situación, porque ocurrió una circunstancia, a veces circunstancias que realmente fueron totalmente injustas, a veces fueron malos entendidos, circunstancias de procesos de vida y de juventud. No dejes que esa situación que ocurrió defina el cómo tú vas a seguir viviendo, y máxime si amas al Señor con todo el corazón, pues es tiempo de volver a un escenario donde sea una comunidad de fe, que sepas que sea de bendición y de ayuda, y de esas, pues hay múltiples, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de otros escenarios que sean de mucha bendición y de otra vida pastoral que también pueda ser de edificación y de restauración para nosotros. Consejería Pastoral, Pastor Nando Steidel en todas las redes sociales. En todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y todos los demás lados, pero estamos allí físicamente, estamos en la catacumba número 9 de Calle, al lado de la salida de Guabate. Damos gracias al Señor porque pues hemos podido cada vez estar allí presencialmente durante todo este tiempo, y a través de YouTube también tenemos el canal de YouTube de nuestra congregación. ¿La gente te busca por Nando Steidel o te busca por la iglesia? ¿Cómo tú prefieres? Por cualquiera de las dos, Catacumba 9 o Nando Steidel, en las redes. Así que el Señor les bendiga y les guarde, que tengan una excelente semana. Igualmente. Bendiciones. Gracias. Señoras y señores, esto es En Ruta, y en breve hacemos una encuesta presencial. Se quedaron